la entrada del día de hoy vamos a hablar sobre unas preguntas que nos hacen desde el área de curaduría del Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Y una de ellas consiste en hablar un poco sobre la toxicidad de minerales y en rocas que afectan tanto a los humanos como a los animales. Pues, en efecto, primero tendríamos que hablar de los sentidos y específicamente del tacto, del olfato y del gusto, porque son nuestras entradas a que haya un cambio con el exterior. Y ese intercambio con el exterior puede generar afectaciones. Entonces, uno de los primeros tóxicos tiene que ver con la solubilidad. O sea, si algo es soluble y puede afectarnos, ese elemento que sea soluble puede entrar a nuestro cuerpo y a través de nuestra saliva o de nuestros fluidos volverse soluble y afectarnos. Un ejemplo de ello es el arsénico y es muy común, por ejemplo, en arsenopirita. Entonces, algo que puede ser tóxico es eso. Pero la toxicidad va un poco más allá como de los elementos químicos. Y esa misma toxicidad se puede aplicar a elementos que pueden ser acumulativos en nuestro cuerpo. Pensemos, por ejemplo, en minas de asbesto, en donde inhalar estas fracciones pequeñas, estas pequeñas hebras de minerales, puede hacer que se vayan acumulando. Si no hay la debida protección, se va acumulando en los pulmones y puede generar cáncer. Esto es porque es periódico, porque va entrando por el sistema respiratorio y se va acumulando en el pulmón. Otro mineral es el elemento que llamamos mercurio, está presente en cinabrio y en otros elementos, principalmente en cinabrio. El mercurio tiene dos formas, y es que puede llegar como el mercurio en estado líquido o se puede evaporar casi que a unas temperaturas muy ambiente, y eso empieza a generar también afectaciones a órganos, primero a los pulmones pero también a los órganos. Inclusive antes, en el pasado, habían unos oficios que eran los oficios de los sombrereros, lo recordarán por el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, y los que hacían este oficio de templar y darle forma a los sombreros utilizaban vapores de mercurio, y eso lo hacía que ellos sufrieran de enfermedades del cerebro, y se hablaba de la locura de los sombrereros. Y otra forma de toxicidad tiene que ver con la radiación. Entonces hay unos niveles mínimos de radiación, se da en Sievert, que es la unidad, y esas unidades de radiación pueden afectar o no al cuerpo, generando muchas veces como náuseas y deteriorando los órganos. Normalmente atacan a los riñones, de forma principal atacan a los riñones y empiezan a deteriorar los órganos. Por ejemplo, elementos que tengan uranio podrían generarlo. Inclusive en la naturaleza, cuando el cuarzo se expone a radiaciones, empieza a generar unas partículas que decaen, y eso hace que el cuarzo se vuelva oscuro, lo que llaman cuarzo ahumado, que fue expuesto a una radiación intensa o a elementos que alrededor generaban radiación. Entonces, hablando de esto, aparece otra pregunta, y es ¿qué consideraciones se tienen para el uso de rocas o minerales en acuarios o en terrarios o en vivarios? Entonces, se debe tener en cuenta mucho las condiciones de la especie, condiciones de radiación, condiciones de salinidad, condiciones de qué minerales pueden afectar a esa especie,
para saber qué tipo de rocas se pueden poner. Por ejemplo, las rocas metálicas son muy bonitas, se verían muy lindas en acuarios, pero ponerlas podría generar que salgan estos minerales propios del arsénico como óxidos y que mate como la fauna que uno está metiendo ahí. También si utilizamos cosas como yeso y minerales que tienen sales, esas sales se van a disolver y van a volver más salado el agua. O también hay que consultar en terrarios y vivarios cuáles son los minerales que necesitan las plantas para poder vivir. Hoy por hoy hay una industria que se llama la piscicultura, y esa industria de la piscicultura se está combinando mucho con la industria de los cultivos para que el pez pueda consumir algo de los cultivos, pero que el humano también se pueda servir de ellos, y al mismo tiempo se está generando una producción de peces para tener ahí algo de proteína. Y nos cuentan de para qué sirve el carbón activado. Pues el carbón activado sirve como filtro, básicamente. Es una sustancia que es capaz de capturar, porque tiene unos iones, y sobre esos iones empiezan a crecer unos cristales. Es capaz de retener otros iones. Sirve como filtros de vapores y como filtros de fluidos también, como el agua. Entonces los procesos de purificación del agua también se pueden dar a través de el uso de carbones activados. Bueno, no siendo más, esta sería como la explicación de todo esto que tiene que ver con toxicidad. El tema es mucho más hondo. Ustedes pueden consultar en internet, en nuestras redes, y preguntarnos por aquí cuáles serían las inquietudes que tienen acerca de estos temas. Si desean saber un poco más de esto, también los invitamos a participar de las actividades del Observatorio Astronómico del ITM y el Museo de Ciencias Naturales de La Salle.